Hola, en este video vamos a revisar, seguir trabajando con capas, ¿cierto? Para eso estamos aún con nuestro montaje Marilyn, ¿ya? Que tiene, a estas alturas tiene 5 capas, ¿ya? Y lo que vamos a revisar específicamente en este video es el trabajo con máscaras. ¿Qué son las máscaras? Las máscaras nos permiten ocultar parte de una imagen, ¿ya? Y dejar visible otras partes de la imagen, ¿ya? Em, vamos a, para ejemplificar esto vamos a trabajar exclusivamente con la capa de donde está Marilyn. Para eso vamos a hacer un solo de capa con la tecla Alt presionada, pinchamos en el ojo de la capa de Marilyn y hacemos solo en la capa de Marilyn. La vamos a seleccionar para poder trabajar con ella. Si nosotros en esta capa de Marilyn quisiéramos ocultar o borrar parte de la imagen, tenemos dos caminos. Uno es el camino de edición destructiva, que sería trabajar con la herramienta borrador. Con la herramienta borrador yo podría ir borrando, ¿cierto? Aquella parte de la imagen que no necesito, ¿ya? Que podría ser más o menos eso, ¿ya? Con algunos detallitos que hay que borrar por ahí. Ya, y esto una vez que yo guardo, queda definitivo. O sea, los píxeles que borré no se recuperan. Por eso sería la opción de edición destructiva, porque acá una vez que yo guardo los píxeles se fueron y no vuelven más. No tengo forma de recuperarlos a menos que haya dejado por ahí guardado en alguna otra parte una copia de la foto. ¿Ya? Vamos a hacer control o comando Z para volver atrás. Ahí sí. Y también tenemos una forma de hacerlo no destructiva, y es aquí cuando entran en acción nuestras máscaras. Las máscaras, como decía adelante, permiten ocultar partes de la imagen y dejar visibles otras partes de la imagen. ¿Cómo aplicamos en primer lugar una máscara a una capa? Seleccionamos la capa, ya está seleccionada, ¿cierto? Nos vamos a la parte de abajo del panel de capas y pinchamos en el botón que dice añadir máscara de capa. Ya, pinchamos ahí. Fíjense, se crea una pantallita, ya, una pantallita blanca que viene a estar encadenada a la miniatura de nuestra capa, ¿cierto? Ahora, ¿cómo funciona esto? En esta pantallita blanca nosotros definimos con negro, con pintura negra. Entonces para eso necesitamos utilizar pincel, necesitamos usar pintura negra, ¿ya? Con pintura negra en esta pantallita, en esta máscara, nosotros definimos las áreas que queremos que queden ocultas. Por ejemplo, podría yo querer que todo ese fondo de la foto quede oculto, ¿ya? Y eso lo voy definiendo, fíjense, con pintura negra en la máscara. Entonces podemos deducir de eso que el negro en la máscara define invisibilidad de la imagen. El negro entonces nos va a definir la invisibilidad para la imagen. Mientras tanto que las zonas blancas de la máscara, fíjense, esta parte de acá es la que queda blanca, define visibilidad para la imagen, ¿ya? Ahora, si yo quisiera luego hacer que el fondo esté visible nuevamente, ¿qué creen ustedes que habría que hacer? Lo que habría que hacer entonces es pintar con pintura blanca, ¿ya? Porque si esta parte que está definida en blanco es la parte visible de la imagen, si yo quiero que lo que quedó oculto vuelva a estar visible, debo pintar en la máscara esa zona con pintura blanca. Fíjense, pintamos y volvemos a hacer visible toda esa parte de la imagen que habíamos dejado invisible por medio de utilizar pintura negra en nuestra máscara, ¿ya?
Entonces, la lógica de las máscaras es bien simple. Todo lo que en la máscara queda en negro, ya, fíjense, en la imagen se vuelve invisible. Todo lo que en la máscara queda en blanco, en la imagen queda visible, ¿ya? Si yo vuelvo a pintar con blanco, donde había pintado con negro, se vuelve a quedar visible entonces esa parte de la imagen, ¿ya? Esto es edición no destructiva, porque si yo guardo mi archivo como archivo Photoshop y por tanto se conserva la capa con su respectiva máscara, tengo la posibilidad de ocultar y mostrar partes de la imagen jugando con la máscara, en definitiva pintando con blanco y negro en la máscara de mi capa de imagen, ¿ya? Esa es como la lógica. Vamos a pintar entonces nuevamente. Un truco que uno puede hacer es pintar con negro, ya en la máscara de la capa, pintar con negro ya las áreas que deberían quedar visibles. Obviamente al pintar con negro nosotros estamos haciendo que esta área quede oculta, ¿cierto? Se vuelva transparente. Por ahí, ya. Ya, tenemos eso. Si nosotros queremos revisar la máscara en la ventana, en vez de que se vea la imagen, podemos pinchar con teniendo presionada la tecla Alt sobre la máscara. Y fíjense como aquí nos muestra ahora nos muestra en la ventana la máscara en vez de la imagen. ¿Ya? Presionamos Alt nuevamente y pinchamos sobre la máscara para que nos vuelva a mostrar la imagen, que ya quedó oculta porque la máscara, esta zona la he pintado con pintura negra. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer con la máscara? La voy a invertir para que digamos se dé vuelta esta cosa, nos quede el fondo transparente y Marilyn nos quede visible. Entonces selecciono mi máscara, me voy a imagen, ajustes, invertir. El atajo de teclado es control o comando I de invertir, ¿cierto? Fíjense, se invirtió la máscara ahí. Y por tanto lo blanco obviamente define visibilidad y la parte negra define invisibilidad. ¿Ya? Ahora, una cosa a considerar: las máscaras por defecto, cuando se crean con una cadenita, ¿ya? Esta quiere decir que la máscara está enlazada a la imagen. Por tanto, si yo muevo la máscara, se mueve también la imagen. O si selecciono la imagen, muevo la imagen, también se mueve la máscara, ¿ya? ¿Qué pasará si desactivo esta cadenita y movemos la imagen, por ejemplo? Fíjense cómo la máscara queda, ¿ya? La máscara queda y lo que estoy moviendo solamente es la imagen, ¿ya? O podría mover la máscara y dejar la imagen inmóvil. Ahí estoy moviendo la máscara y la máscara, y la imagen queda ahí inmóvil, ¿ya? Podría darse el caso en que podríamos necesitar mover una cosa independiente de la otra, pero en la mayoría de los casos es conveniente mover juntos máscara e imagen. ¿Ok? Si en algún minuto llegamos a la conclusión de que nuestra máscara no nos sirve y la queremos eliminar, lo que deberíamos hacer primero es desenlazarla de la imagen, ¿ya? Seleccionar la máscara, ¿cierto? Y tirarla al basurero del panel de capas, ¿ya? Y aquí, cuando tiramos la máscara a la basura, nos pregunta si queremos aplicar, cancelar o eliminar, ¿ya? Cancelar, obviamente, es cancelar la operación y aquí no ha pasado nada. La opción aplicar
La opción aplicar lo que hace es eliminar la máscara, pero dejar el efecto. O sea, por ejemplo, si aquí yo le doy aplicar, fíjense, la máscara se nos va, pero el efecto que hizo desaparecer el fondo quedó. ¿Ya? La máscara se fue, pero dejó su huella, o sea, quedó el efecto que hizo desaparecer el fondo. ¿Ya? Vamos a volver atrás con control o comando Z. Vamos a probar qué pasa con la otra opción. Tiramos máscara a la basura y esta vez vamos a elegir, en vez de aplicar, vamos a elegir eliminar. Cuando apretamos eliminar, la máscara se va, ¿ya? Pero no se aplica su efecto, por tanto la capa de imagen queda tal cual como era originalmente. Entonces esa es la diferencia entre elegir aplicar. Con aplicar eliminamos la máscara, pero su efecto queda en la foto. En cambio con eliminar eliminamos la máscara y la foto queda tal cual como era originalmente. O sea, es como si no hubiese pasado nada. Una forma alternativa de aplicar una máscara a una capa es seleccionar primero la capa, después utilizar alguna herramienta de selección, podría ser el lazo o alguna de las selecciones rápidas. Seleccionamos. En este caso no uso la varita mágica ni el selector rápido porque no hay un buen contraste entre figura y fondo. Entonces aquí, para efectos del ejemplo, lo estoy haciendo totalmente a pulso con la herramienta de lazo normal. ¿Ya? Entonces, capa seleccionada, hago una selección del área que quiero que quede visible. ¿Ya? Acto seguido, entonces creo una máscara para mi capa. ¿Qué debería pasar? La capa, o sea, la máscara, perdón, que voy a crear, debería asumir la forma de la selección que he hecho. Y fíjense cómo la máscara asume la forma de la selección. ¿Ya? Entonces es una forma alternativa de crear una máscara para nuestras capas. En otras palabras, las máscaras asumen las formas de las selecciones que estén activas, como pasó recién, ¿cierto? Vamos a desencadenar ahí, vamos a tomar esta máscara y la vamos a tirar a la basura. Vamos a eliminar. Supongamos que tengo una selección con esa forma, ¿ya? Es la selección que está activa en este momento, y si yo creara una máscara para esta capa, entonces la máscara debería asumir la forma de la selección que está activa, ¿ya? Y así es, fíjense cómo asume la forma de la selección que está activa. Como sabemos ahora que al crear una máscara, esta máscara va a asumir la forma de una selección que esté activa, también podríamos utilizar la herramienta de pluma, ¿ya? Y si se fijan, nosotros podríamos ir tirando un trazado vectorial con la herramienta de pluma. Vamos a hacer muy rápido, ya. La idea es que obviamente cuando uno tiene tiempo, o sea, está con más tiempo y lo necesita hacer bien, lo va a hacer un poquito más lento y con mucho más detalle. Entonces dibujamos el trazado vectorial, ¿cierto? Y fíjense, ahí nos pregunta si queremos hacer con el trazado una selección. Ya, eso lo hicimos en otro video anterior, convertimos el trazado en una selección. Y también nos pregunta si queremos que este trazado se convierta en una máscara. ¿Ya? Si apretamos ahí, fíjense cómo nuestro trazado se convierte en una máscara. ¿Ya? Una máscara que es totalmente editable.
¿Por qué? Porque es una máscara construida a partir de un trazado. Y como ya sabemos, los trazados nosotros los podemos editar tomándolos el trazado completo con la herramienta de selección de trazado, que es la flecha negra, ¿cierto? O también podemos editar el trazado utilizando la herramienta de selección directa, que es la flecha blanca, con la que nosotros podemos tomar algunos puntos del trazado, por ejemplo, y cambiarlos de lugar. En el caso de los puntos con curva, podemos tomar los tirantes del punto con curva, ¿cierto? Para modificar la curva. ¿Ya? Entonces, es totalmente editable esta máscara que hemos creado a partir de un trazado que dibujamos con la herramienta pluma. ¿Ya? Y como pasa con las otras máscaras, nosotros podemos soltar la capa de imagen de la máscara, tomar la máscara y simplemente tirarla a la basura si es que no la deseamos utilizar.